¿Qué tal, compañeros? Es un gusto poder saludarlos por este medio. Hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante en el ámbito de la ingeniería civil, específicamente en el área de hidrología. El tema eje que vamos a tratar hoy es el siguiente: estaciones hidrométricas y aforos con molinete. Proseguimos. Estaciones hidrométricas. Existe una definición por parte de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, que dice que una estación hidrométrica es aquella en la cual se obtienen datos relacionados específicamente con el agua o recurso hídrico. Existen tres tipos de reservorios: ríos, lagos y embalses, donde podemos ubicar alguna estación hidrométrica y asimismo obtener diferentes datos. Los elementos que podemos obtener por medio de una estación hidrométrica son los siguientes: niveles, flujo de las corrientes, transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y otras propiedades físicas relacionadas con la misma, así como las características de la capa de hielo y propiedades químicas del agua. Las funciones principales de la hidrometría son medir, registrar, calcular y obviamente analizar los volúmenes de agua que circulan en una sección transversal de un río, canal o tubería en una unidad de tiempo. Esta es la imagen representativa de una estación hidrométrica y esta es la sección transversal del río, por la cual podemos calcular los factores ya mencionados. Elementos constructivos de la estación hidrométrica. Este es un punto muy importante, ya que es acá donde podemos observar todas las partes de una instalación. Empezamos con las instalaciones. Tenemos el cable carril, el carro de aforar, las torres de apoyo, el anclaje, el limnímetro o escala. Este es un instrumento diseñado para la medición de niveles del agua. Se considera como un instrumento simple, ya que consiste únicamente en observar la medida de los niveles del agua. Tenemos también lo que es el limnígrafo. Acá está representado y es un instrumento que nos permite registrar y transmitir la medida de la altura del agua en un punto determinado del río. Se considera como un instrumento automático de registro continuo. Tenemos también el banco de nivel. Prosiguiendo con la segunda parte, podemos observar los elementos naturales, donde tenemos el margen izquierdo y margen derecho. Tenemos la sección de aforo, que es la sección transversal del río. Tenemos la sección de la mira del limnímetro. Tenemos la sección del limnígrafo. Tenemos la sección de control o vertedero. Y por último tenemos el cauce. Tomando en consideración algunas generalidades, tenemos la estación que se dedica a medir limnimétrica, que funciona de forma manual. Tenemos la estación registradora limnigráfica y esta funciona de forma automática. Luego tenemos una definición de aforo. En hidrología, el aforo consiste únicamente en medir el caudal de agua de un río. Métodos de aforo. Según la Organización Meteorológica Mundial, los métodos prácticos de aplicación más utilizados son método volumétrico, medidor partial, método de vertederos y orificios, método de sección velocidad, calculando la velocidad con flotador o molinete. Para efecto de nuestros cálculos, vamos a utilizar el método de sección velocidad, donde vamos a calcular la velocidad con el instrumento denominado molinete. Aforo con molinete. Esta parte trata
sobre los componentes básicos del molinete, así como su funcionamiento. Como podemos observar, está conformado por una hélice, por un motor OTT C31 con barras, cable de conexión y por último un contador. La velocidad se determina mediante el número de vueltas que la hélice ejerza sumergida por cierto tiempo, esto ya sea de 30 a 50 segundos. El molinete lo registra en el contador y automáticamente expresa la velocidad en metros por segundo. Cálculo de caudal por medio de aforo con molinete. Existen algunas consideraciones previas al cálculo, que son los métodos para sumergir el molinete. Método 1. Método de los 6/10. Consiste en colocar el molinete a un 60% de la profundidad del punto sondeado, contando a partir de la superficie del agua hacia abajo. Esto porque se considera que la velocidad promedio del agua se encuentra a dicha altura. Método 2. Método de los 2 puntos. Se efectúan dos medidas de la velocidad, uno al 20% y el otro al 80%. Método de varios puntos. Mediciones entre el 20, 60 y 80% de la profundidad. El promedio de las velocidades será la velocidad buscada. Este método se utiliza para tener mayor exactitud. Por último tenemos el método de la superficie. En este caso se recomienda mediciones a 0.15 metros de la profundidad. La velocidad media se obtiene a partir de la velocidad superficial. Cálculo de caudal por medio de aforo con molinete. Datos del río. Ancho igual a 32 metros. Seccionamiento a cada 3 metros. De los métodos anteriores, para este caso vamos a utilizar el método de los 6/10, donde la profundidad máxima será igual a 1.30 metros. Esta es la imagen representativa de la sección transversal del río que vamos a aforar, donde el área asurada es igual al área total y tenemos ubicados los márgenes derecho y margen izquierdo. Next. Cálculos. Datos obtenidos en campo. Paso 1. Seccionamiento del río y medición de profundidades P. Esta es la misma imagen anterior, con la única diferencia de que el área total está dividida en 11 áreas pequeñas y ya tenemos ubicadas las profundidades. Cabe resaltar que el seccionamiento a cada 3 metros fue tomado a criterio y que las profundidades fueron tomadas en campo. Luego tenemos el cálculo de distancia sumergida, que sería el 60% de P, que sería la profundidad. Entonces nos queda 0.60 por 0.40 metros es igual a 0.24 metros. Esto nos está indicando que del margen izquierdo a una distancia de 3 metros, el molinete tiene que estar sumergido 0.24 metros, claramente medido desde la superficie. El mismo procedimiento se realiza para los siguientes puntos, obteniendo así las velocidades que registra el molinete para cada punto. Tabla de datos. Cálculos realizados en gabinete. Para efectos de cálculo vamos a tomar como referencia el área 5 y el área 6, donde el lado izquierdo siempre va a estar denotado con la letra B minúscula y el lado derecho con letra B mayúscula, dependiendo de qué área estemos analizando. La tabla que nos interesa es la siguiente, donde en la primera columna tenemos las 11 áreas pequeñas. Luego tenemos la profundidad B minúscula y la profundidad B mayúscula. Tomando como ejemplo el área 5, donde la profundidad B minúscula es igual a 0.80 metros y la profundidad B mayúscula es igual a 1.05 metros.
Luego, si nos pasamos a analizar el área 6, acá nuestra profundidad B minúscula va a ser 1.05 y nuestra profundidad B mayúscula ya pasa a ser 1.2 metros. Luego tenemos la siguiente columna, que sería el sector en metros, que esto ya está denotado del seccionamiento que le dimos al principio. Y por último tenemos la columna de velocidades, que es la que registró el molinete. Segunda tabla de datos: cálculos realizados en gabinete. En nuestra tabla anterior ya teníamos definidas nuestras primeras 3 columnas de número y profundidades, así también la columna de sector y de velocidades. Ya solo nos falta calcular lo que es el área en metros cuadrados y nuestro caudal en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, vamos a seguir tomando como referencia nuestra área número 5, donde necesitamos calcular el área. Para ello tenemos que dividirlo en un rectángulo y un triángulo. Cálculo de área. El área 5 va a ser igual al área 5.1 más el área 5.2. El área 5 va a ser igual a B multiplicado por A, que A va a ser el seccionamiento igual a 3 metros, más B mayúscula menos B minúscula multiplicado por A dividido 2. Decimos entonces que el área 5 va a ser igual a 0.80 por 3 más 1.05 menos 0.80 multiplicado por 3, eso dividido 2. El área 5 va a ser igual a 2.78 metros cuadrados, que es lo que tenemos acá. Luego pasamos al cálculo de caudal. El caudal 5 va a ser igual a la velocidad multiplicado por el área. Y el caudal 5 va a ser igual a 0.52 por 2.78, que sería estos 0.52 de la velocidad que registró el molinete. Entonces decimos que el caudal 5 va a ser igual a 1.44 metros cúbicos por segundo, que es lo que tenemos acá. Y para finalizar tenemos que realizar la sumatoria de todos los caudales de las áreas pequeñas y nos da como resultado 10.93 metros cúbicos por segundo, concluyendo así que en ese preciso instante el río posee un caudal de 10.93 metros cúbicos por segundo, concluyendo así nuestros cálculos de aforo. Gracias.